En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Sabemos que estamos en Él. ¿Qué significa? Significa primero que estamos seguros que tenemos comunión con Él. Estamos en Él. Y segundo, significa que estamos seguros que le conocemos. Estamos en Él. Estar en Él, tener comunión con Él, conocer a Él, todo esto es lo mismo. Esto es su significado. La comunión con Dios depende de seguir las pisadas del Hijo de Dios. De esto depende. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este es el requisito para permanecer en Cristo, según capítulo 2 y el versículo 6. Entrar en Cristo no es garantía de permanecer en Cristo. Eso es entrar en Cristo nomás. Permanecer en Cristo es condicional. Depende de algo, depende de andar como Él anduvo. De otra manera, perdemos esta comunión espiritual. No se trata de algo opcional, es un deber. Debe andar como Él anduvo. No puede andar, si quiere que lo haga, debe hacerlo. Eso es una obligación moral y espiritual que resulta de la afirmación de aquel que dice que permanece en Él. Jesucristo es el ejemplo perfecto de guardar. No hemos cambiado de tema. El tema siempre es guardar los mandamientos de Dios. Y Jesucristo es el ejemplo perfecto de ello. En todo aspecto de su vida y en todo momento. En Él tenemos nosotros una ilustración, por decirlo así, una ilustración viva de lo que significa guardar los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Nuestra meta cada día y en cada situación debe ser imitarlo en todo. Para seguir este ejemplo de Cristo, es necesario primeramente conocer su ejemplo, por medio de un estudio minucioso, continuo, repetido, de la vida del Señor, como nos lo han registrado Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Sabemos que ninguno imita perfectamente a Cristo. Por esto dependemos de la misericordia de Dios. Pero esto no cambia la meta que nos hemos fijado en el corazón. Andar como Él anduvo. Y esto no sucede de un solo, por supuesto, no es algo que de la noche a la mañana uno ya de repente anda como Cristo en todo aspecto de su vida, pero con el paso del tiempo. Debemos estar creciendo en esto, debemos ver que nuestro andar se va asemejando cada vez más al de Jesucristo. Y para lograr esto, se requiere de que uno dé ciertos pasos en su vida. 4 de ellos son: requiere que haya sido crucificado juntamente con Cristo. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Cuando estamos juntamente con Jesucristo crucificado, es decir, que hemos muerto a nuestro ego, hemos muerto a nuestra voluntad, a nuestro egoísmo, y estamos ahora sujetos a Él, a lo que Él piensa, a lo que Él quiere, y deseamos que Él viva en nosotros. Este es el primer paso que nosotros tenemos que dar, y lamentablemente es un paso que nos damos cuenta que lo tenemos que repetir. Tenemos que continuar. Comienza en el momento del bautismo, bautizados en su muerte, y también morimos con Él en el bautismo, crucificados con Él en el momento del bautismo. Allí comienza, pero en cuanto vayamos creciendo en nuestro entendimiento, en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra madurez espiritual, nos damos cuenta que todavía hay aquellos aspectos de la vida que no las hemos crucificado todavía. Por eso nos exhorta en Colosenses que nosotros debemos matar, dar muerte a los miembros de nuestro cuerpo. Debemos crucificarlos porque todavía no están sujetos completamente a la voluntad de Dios.
El segundo paso es que requiere que uno haga un examen a conciencia de su modo de actuar y pensar. Debo estarme examinando a diario. Debo estarme examinando para ver si mi modo de pensar, mi actitud, mis acciones, si están de acuerdo con el ejemplo de Jesucristo. Y tercero, requiere que confiese sus pecados a Dios, como estudiamos en el capítulo 1 y el versículo 9. Hay que reconocer cuando, después de este examen de conciencia, reconocer dónde hemos fallado y confesarlo a Dios. Y cuarto, requiere que uno decida, con la ayuda de Dios, cambiar aquellos aspectos de su vida que no reflejan la imagen de Cristo. Esto es el arrepentimiento. Sugiero que si usted desea andar cada vez más como Cristo, que usted enfoque primeramente un solo aspecto de su vida y que poco a poco vaya trabajando en ello y luego puede proceder a otro y así sucesivamente durante el resto de la vida. Espero preparar dentro de poco un cursillo sobre el tema de perfeccionando la santidad, tal vez dentro de otro curso textual que estaremos preparando, y queremos dar instrucciones más específicas, pero por el momento, escoja un aspecto de su vida en el cual usted está consciente que no está imitando a Jesucristo y siga estos 4 pasos. Y luego trabaje, ore, haga esfuerzo por cambiar. Y luego puede proceder a otro aspecto de la vida. Y esto es algo que continúa durante toda la vida de uno. Nos presenta una prueba inconfundible de estar en comunión con Dios, de conocer a Dios. ¿Guarda usted los mandamientos de Dios? ¿Guarda su palabra, lo que Dios mandó directamente? ¿Anda como anduvo su Hijo? Lo que Dios mandó, tal vez no directamente, sino por medio del ejemplo de la vida de su Hijo. ¿Guarda estos mandamientos? Si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, todos sabemos que no lo hacemos perfectamente, pero también si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, todos también sabemos si la práctica de nuestra vida es obedecer la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo. Si la respuesta es que sí, usted puede saber con plena certidumbre que tiene comunión con Dios, que permanece en Él, que tiene vida eterna. Si la respuesta es que no, puede saber con la misma certeza que no tiene comunión con Dios. Ahora debe contestar las preguntas sobre el capítulo 2, versículos 3 al 6, y por favor, hermano, el deber práctico, que es la pregunta número 25, hágalo. No lo deje a un lado, sino empiece desde hoy a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Habiendo terminado ya de contestar las preguntas sobre 1 Juan 2, 3 al 6, procedemos al estudio de los versículos 7 al 11 y la segunda prueba de saber que sí o no tenemos comunión con Dios, y es el amor fraternal. Para los que dan mucho énfasis a la obediencia a mandamientos de Dios, a la doctrina que seguimos, tal vez no sentirán muy cómodo este mandamiento, tal vez no les gustará esta prueba, pero tenemos que tomar en cuenta todas las que Dios nos ha presentado para saber que andamos en luz. Parte de andar en luz es amar al hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La segunda evidencia específica de andar en luz es amar al hermano, el amor fraternal. Esta es la segunda prueba de tener comunión con Dios. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, esto es evidencia que en realidad sí tenemos comunión con Dios y como consecuencia tenemos vida eterna. Primeramente tenemos el antiguo mandamiento nuevo. Yo sé que hay contradicción de términos, antiguo y nuevo, pero así es como el apóstol Juan describe este mandamiento. Es al mismo tiempo antiguo y nuevo. Desea que sepamos que no nos está introduciendo algún requisito nuevo en esta carta. Lo que necesitamos para saber que tenemos comunión con Dios no es algún mandamiento nuevo, sino que es el mismo antiguo mandamiento. Él identifica 2 puntos sobre este mandamiento que él tiene en mente, que confirma que no es nuevo, sino antiguo. Es primeramente el mandamiento que habían tenido desde el principio. Y segundo, es la palabra que habían oído desde el principio. El principio que él menciona probablemente se refiere al principio de su fe, aunque algunos lo aplican específicamente al principio de la iglesia en el día de Pentecostés y algunos otros al principio del mundo, que ciertamente es el caso en el capítulo 1 y el versículo 1, lo que era desde el principio, hablando del Verbo, hablando de Jesucristo. Pero la siguiente frase parece indicar que no es esto, sino un mandamiento que ellos recibieron cuando primeramente oyeron la palabra del Evangelio. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y dice que es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que se trata de algo que ellos oyeron, estos cristianos, desde un principio. Y creo que se refiere específicamente a cuando ellos primeramente oyeron la palabra del Evangelio. Es importante notar que no se trata de los mandamientos, plural, con referencia a mandamientos específicos, sino del mandamiento singular. Y él define este mandamiento en la siguiente parte del mismo versículo. Es la palabra que habían oído desde el principio. Esta frase define el mandamiento. Es lo que el Espíritu Santo describe como la palabra, es decir, el mensaje que oyeron cuando al principio fueron instruidos en el camino de Cristo Jesús. Recordemos que palabra, es decir, logos en el griego, también se traduce verbo en el primer versículo de esta carta. Y en aquel texto se trata de la persona de Jesucristo. En este texto se trata del mensaje de la persona que conocemos como Jesucristo. Esta es la palabra, su mensaje, el mensaje acerca de Él, el mensaje que Él nos enseñó. Estos versículos son parte de una transición del concepto general de andar como Cristo anduvo que estudiamos en el versículo 6, a la aplicación específica de andar en amor. Se unen los conceptos aquí de guardar los mandamientos de Dios, de tener amor hacia Dios, de imitar al Hijo de Dios y de andar en la luz de Dios, porque todo esto va junto. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, vamos a amar a Dios y vamos a amar a los hijos de Dios y vamos a imitar al Hijo de Dios y como consecuencia andamos en la luz de Dios. O hacemos estas cosas como resultado de andar en la luz de Dios. Todo esto es fundamental. Y fue parte del mensaje que oyeron ellos y recibieron aquellos cristianos desde el principio de su encuentro con Cristo y el Evangelio de Cristo. En esto no hay nada nuevo.
Cuando lleguemos a los versículos 9 al 11, enseguida, veremos la aplicación específica de todo esto en el mandamiento del amor fraternal. Los gnósticos, en contraste, pusieron mucho énfasis en el individuo, sin tomar en cuenta la relación fraternal de amor entre cristianos. Su espiritualidad, su relación con Dios, su conocimiento de Dios, su posición espiritual, era algo totalmente independiente, individual. Y esta actitud independiente de jactancia y de egoísmo fue todo lo contrario de amar, del amor que nosotros encontramos en el ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Pero luego, en el versículo 8, el apóstol Juan dice, desde otra perspectiva, sí se trata de un mandamiento nuevo. No es nuevo en cuanto a tiempo, eso no lo es. No es nuevo en cuanto a las instrucciones que estos cristianos siempre habían recibido. En este sentido es antiguo. No obstante, sí es nuevo. Es nuevo en contraste con el andar acostumbrado del ser humano. Porque el ser humano no acostumbra a andar como Cristo. No acostumbra a andar en amor. Este mandamiento sí es nuevo en contraste con la vida en las tinieblas, que caracteriza al hombre que vive aparte de Dios. Es nuevo en contraste con la mentira que viven aquellos que no practican la verdad. Es diferente, es nuevo, es una novedad ver a un hombre que de veras anda en amor, anda en luz, anda en sumisión a la voluntad de Dios, practicando la verdad. Es la consecuencia de andar en luz, porque es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Al declarar que es verdadero en Él y en vosotros, eso significa primeramente que la palabra, este mensaje, se convirtió en realidad, en verdad, en la persona de Jesucristo. En Él, la verdad vino a nosotros. En Él, el amor, la gracia de Dios vino a nosotros. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1 y el versículo 17. En Él encontramos la verdad porque Él es la verdad. Juan 14:6. Él es la luz. Juan 8:12. Él es el cumplimiento y la demostración de la voluntad de Dios en una vida humana. En Él tenemos a Dios declarado, manifestado. Juan capítulo 1 y el versículo 18. En Él vemos este mandamiento de amor. También significa que esta misma palabra, este mismo mensaje, también se convierte en realidad, en verdad, en las vidas de cristianos legítimos. No solamente en Cristo, sino en aquellos que son de Cristo. No solamente lo vemos en el Hijo de Dios, sino en todos los hijos legítimos de Dios. ¿Por qué? Dos razones. Primeramente, porque las tinieblas van pasando. Y segundo, porque la luz verdadera ya alumbra. Consideremos estas dos frases, estas dos razones. Primeramente, es verdadero en Él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando en nosotros. Es decir, nosotros ya no andamos en tinieblas. Cristianos legítimos ya no andamos en tinieblas, porque la influencia del rey de las tinieblas va disminuyéndose en nuestro corazón. En Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 17, el apóstol Pablo está en medio de una exhortación que abarca cada aspecto de la vida del cristiano y cómo debe vivir.
y va a ser muy específico en cuanto a las instrucciones que da, en cuanto a nuestro modo de hablar, nuestro modo de tratar unos a otros, nuestro modo de expresar nuestro enojo, o sea, nuestra ira, nuestro modo de tratarnos esposos con esposas e hijos con padres y todos, siervos con sus maestros. E introduciendo todo esto, él dice en el versículo 17 en adelante, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, note, entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, no en comunión con Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es la vida de los que están en tinieblas. Cristianos, ya no andamos en esto. Nosotros ya no estamos bajo la potestad de Satanás, del rey de las tinieblas, del reino de tinieblas, sino que estamos en el reino de luz del amado Hijo de Dios, y la influencia de aquel rey de tinieblas va disminuyéndose en nuestro corazón, porque la luz verdadera ya alumbra en nosotros. Esa luz ya alumbra. Nosotros ya somos hijos de luz. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo nuevamente en Efesios 5:8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya que nosotros andamos en luz y la influencia de la luz de Dios va aumentándose en nuestro corazón, nosotros tenemos esa luz verdadera ya alumbrando en nosotros. Por tanto, cuando Juan dice aquí en nuestro texto en 1 Juan 2:8 que este mandamiento nuevo es verdadero en Cristo, en nosotros, es porque las tinieblas van pasando en nuestra vida. Es porque la luz verdadera de Dios ya alumbra en nosotros. Nosotros ya no andamos en tinieblas, sino en luz. Porque la influencia en nuestro corazón ya no es la del rey de las tinieblas, sino la de Dios, con su luz. Y eso va aumentando en nosotros cada vez más y más. Y luego nos presenta en los versículos 9 al 11 el amor fraternal como evidencia, prueba de estar en la luz. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El amor fraternal es un mandamiento específico, que es al mismo tiempo antiguo y nuevo. Es un mandamiento que habían oído desde el principio. Definitivamente fue parte de las instrucciones que recibieron en el principio de su vida cristiana. En el capítulo 3 y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que cabe el mandamiento de amar al hermano. Es antiguo, desde el principio. Lo hemos estado escuchando. Parte de las instrucciones que recibimos en el principio de la vida cristiana y también parte de las instrucciones que Jesucristo dio durante su vida terrenal cuando Él anduvo cimentando las bases, estableciendo los principios fundamentales que servirían para el reino, para la iglesia, para el nuevo pacto. En Juan 13, 34 al 35, Él dice claramente que esta es la señal, es la base para que todos sepan que nosotros somos discípulos suyos. Un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, 34, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aún en el Antiguo Testamento fue mandamiento esto. Desde Levítico 19, 18 tenemos este mandamiento de amar al hermano. Pero también es un mandamiento el amor fraternal.
Es un mandamiento que Jesucristo identifica en el texto que acabo de leer como nuevo. Nuevo en cuanto al sacrificio personal que es necesario para imitar el amor de Cristo Jesús, para andar como Él anduvo. Imitar el amor de Cristo Jesús hacia nuestros hermanos. Y debe recordar siempre, y siempre debemos tomar esto en cuenta, que el amor no es un mero sentimiento, no es una emoción, sencillamente es un mandamiento que debemos obedecer. Es algo que decidimos hacer o no hacer, como parte de nuestra sumisión a Dios o nuestra desobediencia a Dios. El amor fraternal es una práctica específica que resulta directamente de que las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra en nosotros. Afirmar que hemos abandonado las tinieblas no tiene validez en sí, porque el que dice que está en luz, dice el versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El hecho de decir que uno está en luz no tiene ningún poder. Lo que Dios está buscando y quiere ver en nosotros es que en realidad practiquemos el amor al hermano, y esto viene siendo prueba de que nosotros ya no andamos en tinieblas, sino en luz. El problema fundamental de un cristiano que aborrece a su hermano, según este versículo, es que está todavía en tinieblas. En contraste, la prueba fundamental que uno en realidad permanece en la luz es que ame a su hermano. Y esta prueba es también para otras personas, porque como leímos en Juan 13, así nos identifican ellos como seguidores de Jesucristo, como aquellos que andamos como Él anduvo. Siendo que el problema fundamental del cristiano que aborrece a su hermano es que está todavía en tinieblas, es fácil ver que la solución para este problema es entrar en la luz y andar en la luz, entrar en ella y permanecer en ella. Esto, por supuesto, viene siendo algo general, pero que debemos hacer para lograr esta bendición, para lograr este cambio en nuestro modo de actuar hacia el hermano. Y hay pasos específicos que podemos dar dependiendo de nuestra situación. La verdad es que la luz produce iluminación espiritual. Y la iluminación espiritual resulta en el amor fraternal. El amor fraternal es un mandamiento, pero también es un resultado, es un fruto, es fruto del Espíritu. Y viene por medio de la iluminación espiritual que viene de la luz. Esto nos señala el fin práctico de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús: producir el amor por medio de iluminar a los hermanos con la luz del Evangelio de Cristo Jesús, la doctrina del Señor. Las tinieblas nos ciegan los ojos, pero la luz abre los ojos y nos ayuda a ver. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo a una persona, y cuando recordamos a un cristiano de este Evangelio, le estamos ayudando a entrar a la luz. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1, del 9 al 10, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esto es lo que Dios desea que suceda con nosotros. Y con este propósito, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1 y el versículo 5.